Hola, ¿cómo están? Este es un videíto para introducir muy brevemente los temas de la unidad 4 del programa de Historia Social y Políticas de las Músicas y ver sobre todo lo que son los conceptos centrales, ¿no?, que vamos a estar manejando, sobre todo alrededor de algunos repertorios y algunas músicas, pero no vamos a hacer ahora escuchas ni esas cuestiones en esta oportunidad, que sí las vamos a dejar para trabajar en clase. Así que bueno, me voy a poner de otra forma, así podemos ver una presentación. Me hago así chiquitito a este de arriba. Bueno, y acá ya estamos viendo que esta parte de la materia se llama sufrir para disfrutar. No sé si recuerdan, pero la unidad anterior, la unidad 3, se llamaba disfrutar sufriendo. Y habíamos visto este despliegue histórico a lo largo sobre todo del siglo XIX, fines del siglo XVIII, muy fines del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX y hasta comienzos del XX, de esa estética del romanticismo, esa estética más central en la historiografía musical y sobre todo en la historiografía afirmativa, y que tenía que ver con el repertorio, podríamos decirlo así, musical, que circulaba en torno a este ascenso de la burguesía como clase hegemónica, de sus valores, de esos valores en torno a la respetabilidad, ¿no? Es esa creación de cierto protocolo y cierta cultura de clase que la burguesía tiene que hacer en el siglo XIX para justificar que ahora está en el poder y no la aristocracia. Y entonces, vamos a decirlo rápidamente, ¿no? Pero el romanticismo es básicamente la cultura burguesa por excelencia y entonces es la música de las clases dirigentes del siglo XIX. Habíamos asociado el siglo XIX también con el imperialismo, con esta condición de Europa occidental dominando prácticamente el mundo, con el imperio británico como el imperio más extenso de la historia de la humanidad en términos sobre todo de ultramar, ¿no? A lo largo y ancho del globo. Y en este caso, en el caso de esta nueva unidad, vamos a estar otra vez, ¿no? Y por eso le pusimos este nombre que es un poco especular con la idea de disfrutar sufriendo. Vamos a estar otra vez transitando el siglo XIX, pero desde otra perspectiva que justamente la historiografía más convencional de la música suele dejar de lado y que tiene que ver con un desarrollo central de la modernidad occidental, que es el capitalismo industrial, fundamentalmente, ¿no? Y la tecnología en torno a ello. Vieron que en general en la estética musical la tecnología es como un aspecto, salvo para algunos repertorios muy puntuales, como la música electrónica o alguna cosa así, pero en general es como un asunto bastante descuidado, que se trabaja más con las composiciones, con la originalidad, con la cuestión armónica. Bueno, vamos a ver que en las producciones musicales que tienen que ver con la revolución industrial, eso tal vez no sea lo más interesante ni lo más importante, sino que justamente el aspecto técnico va a empezar a ser acá fundamental y se va a introducir, vamos a ver ahora, algo que va a empezar a poner en crisis la idea de la creación, porque, bueno, las tecnologías lo que van a permitir es multiplicar una misma música y hacerla escuchar por una cantidad de gente muchísimo mayor y hacer muchas copias de una misma música. Y entonces la tecnología va a empezar a erosionar esa idea del creador, del genio creador, de la creación única e individual, sino que más bien va a ser una recreación, una reactualización, una reproducción, ¿no? Esa es una palabra importante acá. Bueno, esta imagen del tren un poco tiene que ver con nuestra historia, porque, bueno, el tren es como el símbolo de la primera etapa, ¿no?, de este capitalismo tecnológico, de este tecnocapitalismo, podríamos decir. Y rápidamente vamos a ver que justamente en el siglo XIX hay una expansión muy rápida y muy veloz del ferrocarril, a partir de que, bueno, se desarrollan estas maravillas técnicas, ¿no? Esto que estamos viendo acá es el primer objeto industrial por excelencia, desarrollado a fines del siglo XVIII, que es el telar mecánico, ¿no? El telar que permitía hacer tejidos a una velocidad y a una escala de producción inauditas para la historia de la humanidad
y además con, bueno, una precisión y una calidad que también eran desconocidas anteriormente. Entonces, un poco la máquina es el paradigma, ¿no? Y una máquina que también coexiste o justamente se complementa con cierta deshumanización, ¿no? No por nada elegí esta foto donde el telar está siendo operado por dos niños, porque los niños trabajadores, ¿no? Son una de las consecuencias de la revolución industrial. Inclusive en este caso se buscaban a los niños, a las niñas muchas veces, o a chicas jóvenes, porque el tamaño de sus manos permitía operar estas máquinas, hilvanar, digamos, todos esos hilos dentro de los mecanismos con más facilidad que un hombre con unas manotas grandes, ¿no? Entonces, bueno, hay un aspecto de la crueldad que va a desarrollar este modelo industrial que no tenemos tampoco que dejar de lado y que vamos a ver que es un tema dentro de las músicas también. Entonces podríamos decir, ¿no?, que un concepto fundamental, ¿no?, del arte y la música en el marco de la revolución industrial y una revolución industrial, nunca tenemos que olvidar esto, ¿no? Por eso siempre hablamos nosotros de modernidad, colonialidad, ¿no? Es una revolución industrial que se sirve, digamos, que existe, que está apalancada, que está sustentada por el imperialismo. El algodón, digamos, que se teje en esa máquina que veíamos ahí operada por niños, proviene del mundo colonial, ¿no? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, proviene de la India, o bueno, en el caso también de otros lugares puede provenir de América, ¿no?, de diferentes lugares de América donde están las plantaciones de algodón, todas ellas trabajadas por esclavos, en el caso de América por esclavos africanos, bueno, en el caso de la India en una reducción a servidumbre de otra índole, pero entonces, bueno, el sistema es un sistema industrial colonial, sin las colonias, sin la dominación mundial, sin el extractivismo de los recursos, eso no hubiera existido. Y lo tenemos que tener presente para las músicas también, porque el desarrollo de muchas tecnologías de la música que van a impactar fuertemente sobre todo en el siglo XX, y nosotros vamos a hablar mucho de las tecnologías de la grabación, pero también de instrumentos que incorporan tecnologías de la segunda revolución industrial, como la electricidad o la electrónica. Bueno, son también posibles, ese desarrollo, digamos, tan sofisticado de la tecnología es posible en función de este mundo también moderno, colonial, ¿sí? Sin ese extractivismo no se hubiese tampoco tal vez podido acceder a ese grado de desarrollo tecnológico. Esto se da sobre todo, miren, en países del noroeste de Europa, ¿no? Estamos viendo Inglaterra, estamos viendo ahí el norte de Francia, Bélgica un poco, ¿no? Alemania, lo que actualmente es Alemania, ¿no? Acá tenemos otro mapa también donde tenemos la expansión, ¿no? Un poco de... A ver, que corro un poquito lo que es mi cámara. Ahí está. Así pueden ver la leyenda, ¿no? Tienen los países de donde surge la revolución industrial y después otros que se va expandiendo esto, ¿no? Los focos a lo largo del siglo XIX. Entre el siglo XVIII y el XIX se va dando este foco de expansión y, adelantando un tema que tal vez veamos más adelante, tenemos que tener en cuenta que las guerras mundiales no son otra cosa que el resultado de los conflictos que aparecen en este mundo, que nosotros siempre vemos el mapa de Europa, pero insisto, todos estos países industriales tenían sus colonias por afuera de Europa. Entonces, los conflictos que se desatan en ese orden mundial entre sus protagonistas hegemónicos es lo que va, sin ir más lejos, a introducir algunas de las causas que van a desembocar en las guerras mundiales. Por eso se llaman mundiales también, ¿no? Porque el escenario es Europa fundamentalmente, pero es una guerra que involucra a todo el mundo por las colonias que tienen esos países que entran en guerra. Bien. Bueno, les decía, un indicador muy importante es el tendido férreo o ferroviario que se desarrolla en los diferentes países que estábamos viendo recién, ¿no? Y si hacemos rápidamente una secuencia, vamos a ver que eso que ven ahí son las vías de tren, ¿no? Miren,
Es como una telaraña que va creciendo conforme pasan las décadas del siglo XIX. También podríamos ver el mapa de nuestro país o de la región, ¿no? Nuestro país es muy significativo por la intervención de Gran Bretaña, que es como una especie de metrópoli colonial oculta que tenemos en el siglo XIX, y donde también el tejido férreo va a crecer a una velocidad exponencial. En el caso nuestro, más bien para extraer las materias primas hacia los puertos. Bien, entonces, bueno, este es como el alma, digamos, ¿no? Del siglo XIX industrial. Esto, la locomotora, la máquina de vapor primero, ¿no? La primera revolución industrial está signada por el tema del vapor, por el tema de ir la velocidad. Acuérdense ese texto de Kaltenecker que hablaba de ir rápido. Bueno, entonces, esto que dice Hobsbawm, ¿no? El mundo se agranda y se achica al mismo tiempo a partir de la revolución industrial. Se agranda porque ya parece no haber tantos límites, ¿no? Porque las tecnologías nos permiten llegar a todos los lugares del globo y hacerlo además en mucho menor tiempo que antes. Pero al mismo tiempo también eso hace que se achique, porque, ¿no? Cosas que eran imposibles pensar como distancias a recorrer antes de esta época, ahora se pueden hacer en muy poquito tiempo y por lo tanto parece que todo está más cerca y está más conectado. Ahora, no deja de ser una ilusión, ¿no? Esta cita que estamos viendo de un filósofo idealista norteamericano como fue Henry David Thoreau, nos muestra muy bien, ¿no? Que es un poco ilusorio este aspecto del moverse, porque en realidad lo que está en juego para poder hacer esos traslados y esa nueva vida que nos propone la máquina y la revolución industrial y ser así, digamos, sujetos que andamos yendo y viniendo por el mundo, tiene un correlato que en cierta medida trae una deshumanización, un cambio profundo en las condiciones de vida que hace que, bueno, estemos cada vez más pendientes de producir los recursos como para hacer eso que se supone que es lo que queremos, ¿no? Digo se supone porque a veces es más una necesidad impuesta que una necesidad genuina de las personas. Por ejemplo, viajar, ¿no? Acá Thoreau habla de eso y dice, bueno, todos quieren viajar en tren porque les parece que van más rápido, pero en realidad tienen que trabajar una cantidad de días como para pagarse el boleto de tren, que en realidad si yo arranco caminando hoy, sin ponerme a trabajar de nada, voy a llegar antes que los que tienen que trabajar muchos días, comprar el boleto, subirse al tren, y aún así van a llegar más tarde, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, si bien es como una chicana de este filósofo que se fue a vivir a los bosques en un estado de naturaleza, Thoreau, en su momento, en el siglo XIX, no deja de traernos como un ejemplo, digamos, el carácter ilusorio, ¿no? De que siempre la tecnología y el desarrollo tecnológico industrial o tecnocapitalista nos va a estar poniendo frente a los ojos, ¿no? Es una ventaja relativa, ¿sí? Si consideramos también todo lo que estamos de alguna forma poniendo en juego para eso. Entonces, por ese motivo hablamos de sufrir para disfrutar, ¿no? Esta cita de Thoreau es paradigmática de esto. Tenemos que producir, van a decir algunos autores, el entretenimiento. No es que el entretenimiento viene a nosotros, sino que nosotros tenemos que trabajar un montón, conseguir un montón de dinero como para después usar eso en el tiempo libre que vamos a tener, en el tiempo de ocio que se deja sobre todo a la clase trabajadora, pensemos, que no va a estar, digamos, siendo un tiempo libre, sino que es un tiempo que va a estar coaccionado como para que nos dediquemos a entretenernos en el ámbito de la industria cultural. Entonces, ese es otro concepto, ¿no? Fundamental de nuestra unidad, ¿no? Sufrir para disfrutar quiere decir eso también, lo que conlleva vivir en las ciudades, que la mayoría de la población se traslada, ¿no? A las grandes urbes, trabajar en una fábrica, ¿no? En esos sistemas mecanizados, vivir en los barrios populares, que no son el centro, donde viven los que no necesitan trabajar para tener el dinero, ¿no? Que son los dueños de los medios de producción. Estos son los lugares donde viven los que trabajan. Y vuelvo para atrás, estos son los lugares en los que viven los que no. Entonces el centro, los teatros, ¿no? Esas calles con los comercios y las tiendas departamentales que a fines del siglo XIX y comienzo del XX se van a poner
tan de moda, ¿no? Entre las oligarquías y las clases altas, no van a ser disfrutados por la mayoría de la población, ¿no? Que viven aquí. Acá tienen una cita de Engels, ¿no? Federico Engels, el que fue el compinche de Marx, donde, bueno, hay una muy clara y para nada, digamos, intencionalmente tendenciosa caracterización de lo que eran estos barrios populares, que hoy también existen, ¿no? Y conocemos como barrio obrero, aunque las condiciones han ido mejorando, ¿no? A lo largo del tiempo con sobre todo los movimientos de organización obrera que se dieron a lo largo del siglo XX, que ya vamos a estudiar, ¿no? Hoy más bien los que están marginados de la sociedad del trabajo son los que viven en estas condiciones, que sigue siendo una porción importante de la población que son puestos en un lugar de deshumanización. Las condiciones de las ciudades van a rayar la indigencia en la mayoría de los casos. Y fíjense, ¿no? Estas imágenes son muy interesantes porque se empieza a dar cierta estandarización entre las personas, ¿no? Que va a confluir en esa idea que luego se llamará la masa, ¿no? La cultura de masas, bueno, habla de una masa en donde, si ustedes ven ahí, son casi todos iguales, ¿no? Hay como una indiferenciación subjetiva. ¿Se acuerdan que cuando analizábamos la música de la unidad anterior, esta de disfrutar sufriendo, el disfrute era individual, era subjetivo? Cada quien era como que podía generar su propia escucha, por ejemplo, de una música. Recuerden que había una pintura donde se mostraban los rostros, que estaba en el texto de Nicholas Cook, se mostraban los rostros de diferentes personas que estaban asistiendo a un concierto de Beethoven y cada una tenía facciones diferentes, un gesto, alguno tenía los ojos cerrados, otros abiertos, otro estaba como, no sé, mirando el más allá, otro estaba sumido en sus propios pensamientos. Cada quien tenía su recepción. Bueno, estos que estamos viendo acá son todos lo mismo. Son como si estuvieran cortados por la misma tijera y entonces los deshumaniza, ¿no? Los vuelve, digamos, intercambiables, como habíamos estudiado en los términos de Small. Acá ya no nos interesa la subjetividad de cada quien, pareciera, ¿no? Entonces, bueno, la industria cultural, que va a ser la industria que va a producir, ¿no?, las formas musicales para el entretenimiento de estas masas, va a dirigirse al público en términos de eso, de una suerte de cantidad homogénea de sujetos, que lo que va a importar es en términos cuantitativos, no cualitativos. Me importa la cantidad que sean la mayor cantidad posible de consumidores en ese sentido. Pero después no me importa intervenir o interpelar a cada quien en cuanto a su subjetividad, sino más bien tratarlos como una masa indiferente. Entonces ese es un cambio radical y que brutalmente expone muy bien las condiciones del tecnocapitalismo en cuanto a la deshumanización, ¿no?, y a cómo se consideran a las personas. Entonces, vuelvo con la idea de el concepto central acá es la repetición, ¿no? Esto Attali lo va a trabajar muy bien en el texto que van a leer para esta unidad 4, que es donde justamente, ¿no?, hay una modificación profunda en las condiciones de producción de las diferentes disciplinas artísticas y de la música en particular, que va a empezar a estar marcada por esta idea, ¿no? Así como se pueden hacer 50.000 pulóveres en un día con ese telar que estábamos viendo hace un rato, bueno, se van a tener que poder hacer la mayor cantidad posible de copias de una música, como para que esas masas pueda cada una tener a un precio módico, ¿no?, porque son personas que no tienen mucho dinero, como podemos advertir, su pequeña copia, ¿no? Entonces acá van a surgir multitud de formatos, qué sé yo, la novela de folletín o folletinesca, como se suele llamar, o la novela por entregas, que va a ser como en fascículos, ¿no?, que van a venir pedacitos, con un lenguaje, por supuesto, muy adaptado, digamos, como para una lectura ligera o una lectura fácil. Muchas veces también se van a dar en el ámbito de la literatura lo que son las adaptaciones, ¿no?, de historias, como para que sean para el gran público, como se suele llamar, porque este es el gran público, ¿no?, esta masa, ¿no? Del mismo modo
van a empezar a denominarse repertorios musicales que son llamados precisamente música ligera, ¿sí? O trivial Musik en el caso de Alemania, por ejemplo, que van a dar lugar a lo que hoy en día llamamos más bien música pop, ¿no? Música popular en ese sentido, no del pueblo, sino que es como una música ligera, como decían los de Soda Stereo, ¿no? Una música para una escucha un poco, bueno, desatenta, un poco distraída, que no requiere grandes, digamos, consideraciones como si les pasaba aparentemente a los de esa pintura que escuchaban Beethoven, ¿no? Y que tenían que, bueno, no sé, sufrir justamente para disfrutar esa música. Acá no, ¿no? Acá se supone que es un entretenimiento, la cultura del entretenimiento es lo que está surgiendo aquí. Y entonces, bueno, hay una transformación radical en muchos de los lenguajes artísticos como para poderse adaptar, ¿no? a esa ligereza que se está aparentemente pidiendo en estos casos. Por supuesto que las músicas populares no van a ser ligeras en su mayoría, ni tampoco por regla general, sino que va a haber una gran disputa acá en cuanto a cuáles son los repertorios que circulan entre los trabajadores. Y también una de esas disputas, vamos a ver, lo vamos a trabajar también mucho el año que viene, pero en esta materia algo vamos a ver de eso en el mercado de la música popular, va a haber una gran disputa en torno a lo que se va a considerar el folclore, que las clases altas, la burguesía va a determinar que es una música de un pueblo que ya no existe, un pueblo pretérito, un pueblo que era auténtico y que era un buen pueblo, pero que bueno, degeneró en estas personas que estamos viendo acá, que no son el pueblo, sino que son la muchedumbre, la plebe, ¿no? El populacho y otros nombres que le van a llamar. Entonces va a haber un conflicto ahí sobre los sentidos, ¿no? Entre estas personas que van a luchar por el sentido de pertenencia a la sociedad, por sus necesidades y por sus aspiraciones estéticas también, ¿no? Y por la necesidad, su necesidad expresiva. Y se le va a imponer también, o se le va a intentar imponer al pueblo desde las clases altas, un sentido de lo que es lo popular, en donde estas personas aparentemente no tienen un lugar. Bueno, ese marco es en el cual se va a dar esta repetición, ¿no? La repetición, insisto, piénsenlo como la producción seriada de productos, de mercancías, ¿no? Acuérdense que antes la mercancía era algo que tenía que subir al escenario, la ópera, el concierto. Bueno, acá la mercancía ya va a ser algo que va a tener que ser una cosa producida en serie y que hay que poder distribuir entre todos estos personajes que estamos viendo acá, entre toda esta masa a nivel masivo, justamente. Entonces, la reproductibilidad técnica, ¿no? Va a ser acá un concepto también importante, ¿no? Porque las tecnologías van a empezar a asumir un rol preponderante. Nosotros esto igual ya lo vimos asociado con la imprenta musical del siglo XVI en adelante. Eso ya se podría llamar reproductibilidad técnica y también podríamos hablar con ciertas precauciones, pero podríamos hablar de industria cultural para ese mercado de las partituras de los siglos XVI, XVII y XVIII. Diferenciando públicos, diferenciando nichos de circulación, categorías de valor de mercado inclusive, y entonces repertorios diferentes. Pero acá va a ser como la regla general de la producción artística y musical, la reproductibilidad técnica, ¿sí? Las tecnologías del desarrollo de la revolución industrial se van a poner al servicio de reproducir la obra de arte y entonces muchos van a ver en esto un problema, ¿no? Muchos que en general asumen el punto de vista burgués, que es el punto de vista de la creación única, el modelo beethoveniano, ¿no? De esto, el creador de la obra única que me llega a mí subjetivamente y me interpela, en tanto sentimiento único también. Bueno, la reproductibilidad es lo que expresa todo lo contrario, ¿no? Es lo que se repite. Por eso Attali habla de repetición. Y si se repite, bueno, es lo mismo para todo, listo. No hay singularidad, no hay. Entonces, Walter Benjamin, que es el que escribe un texto fundamental, uno se ve muy bien el título, a ver si lo puedo acomodar. Ahí está. Que es la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, o en la época de la reproductibilidad técnica, se traduce a veces. Habla de esto, ¿no? De que se atrofia el aura de la obra. Bueno, ¿qué sería el aura? Bueno,
Esto no es una defensa que hace Benjamin, ¿eh? Es más bien una descripción profunda. El aura es, bueno, todo eso que correspondía al modelo beethoveniano, ¿no? El creador como singularidad, como sujeto único, como visionario, como genio, y su obra también, como producto, digamos, de solamente su originalidad en tanto creador, y que en tanto tal cosa era una obra única e irrepetible. En el caso de la música, por eso estaba tan amplificada la composición, porque después las interpretaciones eran una repetición, en cierto sentido. Aunque los intérpretes también asumen esa idea de la singularidad en que cada interpretación es un evento único e irrepetible, y que si, bueno, hasta el mismo músico vuelve a tocar la misma obra, en realidad suena distinto. Cosas que seguramente ustedes han escuchado. Bueno, eso corresponde al modelo del aura de la obra, de la estética moderna, colonial, por excelencia, ¿no? La estética europea burguesa. Entonces la repetición un poco que eso lo embarra, porque ahora yo puedo hacer 50.000 copias de la misma interpretación al piano de una obra de Beethoven, de algún pianista famoso o alguna pianista famosa. ¿Y cuál es la singularidad de esas copias? Ninguna, ¿no? Todos los discos son iguales, si lo pensamos así. Lo mismo va a pasar con las partituras, ¿no? Las copias ya no van a ser tan singulares en el sentido de que se las compra al que las produce, como pasaba en el siglo XVI y XVII, ¿no? Que el mismo músico que escribía la obra la imprimía y se la vendía a alguien, y entonces había hasta como un nombre y apellido ahí en esa transacción. Acá es algo que va a estar puesto a la venta de una forma totalmente impersonal, ¿no? Y donde el cliente también va a ser alguien impersonal, porque forma parte de esa masa. Entonces, en realidad lo que tenemos que leer acá en esta crítica que se le hace a la industria cultural y a la reproductibilidad técnica es que en realidad está cambiando el paradigma artístico, ¿sí? Está partiendo de un modelo estético que es distinto, que es el modelo donde, bueno, las reproducciones son lo importante ahora, ¿no? Que yo reciba, que yo tenga en mi casa una reproducción de la Gioconda y no que tenga el cuadro original, que solamente un magnate lo puede tener, ¿no? Que yo tenga, digamos, mi ejemplar de una novela de algún escritor famoso, ¿no? Y no que tenga que ir a una biblioteca, consultar un manuscrito o un incunable o alguna cosa así. Entonces se prioriza, si ustedes quieren, acá hay una idea de democratización del acceso a la cultura, ¿no? Pero se prioriza eso, se priorizan las reproducciones por sobre el original. Y eso va a dar lugar a bueno, una frase que es muy importante, yo diría que es la más importante de esta unidad. Si ustedes me permiten la osadía, la voy a buscar así, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta es una frase de Attali. Attali dice: la representación. ¿Qué quiere decir la representación? Repasemos, ¿no? Repasemos lo que ya sabemos. La modernidad, a comienzos en esa modernidad temprana del mercado musical, había puesto en escena el producto, ¿no? Entonces, la representación es la actuación de la música. Es la ópera en el teatro de ópera, en vivo, ¿no? Es el concierto, la sinfonía, lo que sea, pero en la situación de concierto, en el teatro, con la orquesta, con los solistas virtuosos. En el caso de la ópera, con los cantantes virtuosos, etc., ¿no? Incluso cuando ya el compositor, fin del siglo XVIII, principio del XIX, empieza a tener esa preeminencia, ¿no? Mozart, Haydn, Beethoven, todos los que siguen después, ¿no? Chopin, Liszt, Schumann, etc. Aun cuando el compositor empieza a hacer la figura, bueno, también la puesta de su obra en el escenario es lo importante. Ahora, cuando aparece la repetición es lo que se va a transformar en el objeto más importante de la música, ¿no? A lo que vamos a querer acceder es a tener cada quien nuestra copia de esa obra, porque es, de alguna forma, poseer la obra, ¿sí? Esto que habíamos visto de cómo el musicar se transformaba en objeto, bueno, piénsenlo así, ¿no? Si yo ya tengo un objeto tangible y me lo puedo llevar a mi casa y lo puedo disfrutar todas las veces que yo quiero, entonces ese objeto va a ser mucho más anhelado que la posibilidad de acceder al teatro pagando una entrada. ¿Bien? Entonces, Attali dice que la representación, la situación de la música en vivo, se va a transformar en la vitrina de la repetición. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es la publicidad
del verdadero objeto artístico, que es ahora esa copia. Piénsenlo, puede ser la partitura, puede ser un CD, puede ser un disco de pasta o de vinilo, ¿no? O de vitrola, o puede ser un mini disc, o puede ser lo que ustedes quieran, un archivo MP3, ¿no? Pero que yo puedo tener ya atesorándolo. Entonces, en ese caso, la repetición, que serían todos esos formatos, ¿no? Que sería la copia que yo tengo de la obra, pero que es la obra al mismo tiempo, se transforma en el objeto anhelado, en lo que yo empiezo a entender que es la música. Hoy en día todavía, piénsenlo ustedes, los músicos solemos decir que, y como un aspecto consagratorio, como que en realidad estamos de alguna forma llegando, ¿no? a ser músicos o a tener, digamos, un cierto rol como nos habíamos imaginado, a la hora de grabar un disco, ¿no? Grabar un disco sigue siendo como una especie de paso necesario en la carrera de un músico, de una música, como para entender que esa persona se consagró como tal. Sin embargo, ya no se graban más discos. Bueno, se graban, sí, pero en realidad son objetos retro, ¿no? Como ahora que están de moda los vinilos, o ahora vuelven los cassettes, parece, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad ya no se graba un disco, se graba, bueno, un archivo de datos que además ni siquiera se descarga, sino que se hace, digamos, accesible por streaming, ¿no? Se reproduce en el momento, de forma instantánea. Nadie ya casi lo atesora. Sin embargo, seguimos hablando de grabar un disco, publicar un disco, escuchen mi último disco, o EP, digamos, ¿no? Todas denominaciones que tenían que ver con una época que se manejaba por la duración de los formatos. Hoy yo puedo subir un archivo, bueno, no interminable de audio, pero puedo subir un audio, qué sé yo, que dure 3 días y puede estar disponible para su streaming, y que cualquiera ponga a reproducir y lo deje correr 3, 4 días, no importa. No hay como un límite, ¿no? Ya muy claro de esos formatos. Y sin embargo seguimos hablando de disco. Bueno, ¿por qué? Porque el modelo del objeto para atesorar sigue siendo importante. De hecho, vamos a estudiar a fin de año también las culturas retro y vamos a ver que el atesorar objetos viejos, como puede ser los vinilos o los cassettes, esas cosas, siguen siendo importantes en nuestra cultura contemporánea porque hablan de esto, ¿no? De atesorar mi copia, mi pedacito particular, que a su vez también tiene que empezar a parecerse que yo solamente lo tengo y los demás no, de lo que es la música. Entonces la representación, el tocar, se va a transformar como en la publicidad, como en lo que está de alguna manera haciendo de apoyo al verdadero objeto del arte, que va a empezar a ser esa reproducción mediada por las tecnologías. Bueno, y simplemente como para hacer un panorama muy breve, digamos, ¿no? De esas tecnologías que las vamos a dividir en dos. Vamos a ver tecnologías tempranas, le vamos a llamar así, y después vamos a hablar de otras que un autor que van a leer, que se llama Fabergé, va a llamar las tecnologías fundamentales de la música, pero que su diferencia está en el uso o no de la electricidad, ¿sí? Hay un componente muy importante dentro de lo que son las etapas de la revolución industrial que tienen que ver con las diferentes energías que se usan. Entonces hay dos energías fundamentales, tres en realidad, ¿no? La primera ya la mencioné, el vapor, que es como una de las más iniciales. Ahí estamos viendo, de hecho, en el fondo, en la fotografía del fondo, es una fábrica de rollos de vitrola. Ya vamos a ver qué son, ahora en unos segundos. Pero yo ahora quiero llamarles la atención. Ven que cada aparato tiene como una correa que está, ¿no? Se ve muy bien acá en la que tengo a ver, tengo que apuntar para acá. La que tengo acá al costadito, ¿la ven? Que tiene unas correas que va para arriba. Bueno, en realidad cada fábrica tenía como un gran motor enorme, enorme. Llegaba desde el piso hasta el techo y a veces había que hacer un pozo, como una especie de sótano para que también llegara hasta abajo. Un motor enorme que funcionaba a vapor, como una locomotora de tren, piénsenlo, pero que no se movía.
solamente daba vuelta una gran rueda. Y esa rueda, a través de poleas y ejes y semiejes, terminaba generando toda una especie de sistema de transmisión, a lo cual cada puesto individual de un trabajador se conectaba con una correa. Entonces ese enorme motor de vapor movía toda la fábrica, ¿no? Esa es una primera forma de combustible, podríamos decir, de energía, ¿no? Pero después va a haber un cambio radical hacia fines del siglo XIX, que lo van a introducir otros dos combustibles que hasta el día de hoy son para nosotros fundamentales, que son la electricidad, la energía eléctrica y los hidrocarburos, ¿sí? Fundamentalmente el petróleo. Entonces, bueno, esas dos cosas van a moldear fuertemente la industria de la música, ¿no? Y en las tecnologías tenemos que entender que va a haber un salto muy importante, ya bien entrado el siglo XX, ¿no? En torno a las décadas del 30 y del 40, cuando pasemos de la grabación mecánica, que es una grabación que no utiliza electricidad, y ahora vamos a charlar un poquito de eso, hacia una que sí lo hace, que es la que seguimos usando hoy con más sofisticación, ¿no? Pero que está muy vinculada con los transductores, como se suele llamar, que son los micrófonos, ¿no? Por eso habla de tecnología fundamental esta noche. El micrófono, el amplificador y el altavoz, ¿sí? De alguna manera son las tres cosas importantes ahí, y los soportes de grabación, ¿no? Y que esto es interesante porque los soportes van a tener mucha relación con la industria de los plásticos derivada de los hidrocarburos y del petróleo, ¿sí? La cinta magnética fundamentalmente, que va a ser un gran avance a lo largo del siglo XX, permitiendo entre otras cosas la grabación multipista. Hoy todo eso se hace con la computadora, ya lo sé, pero seguimos usando micrófonos y amplificadores y altavoces, y transductores, que son todas las cosas que tienen adentro esas cosas. Y también va a haber un gran desarrollo de instrumentos, ¿no? Instrumentos asociados con la interfase del teclado, que son todos los teclados, sintetizadores, samplers y todas esas cosas que a ustedes se les puedan ocurrir, que también en algún momento vamos a comentar. Y el otro gran instrumento eléctrico por excelencia, que es la guitarra eléctrica, ¿no? Que modificó la música popular radicalmente. Que también hablaremos en su momento cuando nos toque. Bueno, vamos a ver muy cortito así, también cerramos este video, las tecnologías estas primarias o más mecánicas, podríamos llamar también, de la grabación musical. Que esto va a ser un hecho definitorio para consagrar la repetición, ¿no? Porque cuando yo ya puedo grabar algo en un objeto, puedo reproducir ese objeto, esa copia, y entonces ahí puedo distribuir un montón de copias, ¿no? A través de la tecnología, y la repetición está siendo muchísimo más presente que cuando solo era el mercado de partituras. A ver, algunos... A ver, algunos les decía de los primeros aparatos de estas tecnologías, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, arriba de todo, la pianola. La pianola es un aparato muy interesante. La pianola, desarrollada a fines del siglo XIX, es como un piano vertical, pero que tiene un sistema mecánico que hace que si yo le inserto uno de estos rollos, que son rollos de papel perforado, unos rollos que tienen perforaciones secuenciales, el aparato tiene, ¿no? El piano tiene adentro un sistema de lectura de esas perforaciones que tiene el rollo, y entonces en función de que va leyendo esas perforaciones va haciendo sonar las teclas solo, ¿sí? Hay unos videos que pueden ver en el Moodle, en la lista de reproducción, donde se ve en funcionamiento la pianola, y es fantástico porque las teclas bajan solas como si fuera un fantasma que está tocando, ¿no? Imagínense que para la época era también muy, muy inquietante, ¿no? Todo como una suerte de misterio alrededor de estas cosas. Acá al costadito tengo otro, que es tal vez el primero de todos los aparatos que permitieron grabar un audio y reproducirlo. Cuando ustedes lo escuchen, que también lo tienen para escuchar en el Moodle, van a ver que lo que suena es un desastre, ¿no? Porque, bueno,
no tiene la más mínima fidelidad. Esto miren cómo grababa como en una suerte de tizne. ¿Vieron como cuando se hace en la cocina o en la parrilla? Que se hace el tizne, digamos, a partir del humo y que queda como... Bueno, entonces en ese tizne, que era como una suerte así de residuo aplicado sobre una plaquita de metal, un dispositivo que era óptico y que con el sonido, digamos, se modificaba, era como que generaba unas marcas de luz, vamos a decir así, en ese tizne, en esa plaqueta. Y después, bueno, podía reproducir, ¿no? Hacer la conversión al revés. Una cosa que suena espantosa, como la voz de un fantasma, literalmente. Pero bueno, fue, fíjense, 1857, uno de los aparatos pioneros como para grabar. Y por supuesto que el aparato por excelencia desarrollado por Thomas Edison, ese gran inventor de Estados Unidos, va a ser el fonógrafo. El fonógrafo, que bueno, su funcionamiento básicamente, como pueden ver en estas imágenes, es en unos rollos, pero ya no de papel como tenía la pianola, sino de cera. Y el aparato, a ver, esta imagen por ahí es la más clara, ¿no? La del anuncio. Tienen también unos videos donde pueden ver bien cómo funciona y eso. Pero para explicarlo rápidamente, el rollo es lo que va puesto en el sentido horizontal, no sé si lo están viendo. Y este pabellón, esta corneta que vemos ahí en diagonal, tenía en la punta como una suerte de púa. Entonces yo hacía con una manijita dar vuelta el rollo de cera y la púa, como si fuera una máquina de escribir, se iba moviendo de izquierda a derecha, haciendo un surco a medida que yo hablaba o cantaba en ese pabellón, en esa corneta. La púa vibraba y esa vibración se transmitía al rollo de cera y quedaba grabado como un surco. Un surco parecido a lo que hoy vemos en un disco de vinilo, ¿no? Digamos, un surco analógico. Entonces después yo lo que hacía era poner otro tipo de púa y dar vuelta otra vez la manijita para reproducir lo que se había grabado, y entonces la púa leía ese surco y convertía, digamos, esas vibraciones en sonido. Entonces el pabellón ese funcionaba tanto de micrófono como de parlante también, ¿sí? De alguna manera. Bueno, por supuesto, está claro que los rollos de cera, insisto, ¿no? Muy blando el material, eran muy frágiles. Donde yo le apoyaba el dedo ya borraba la grabación. Con lo cual, bueno. Y tampoco hay una gran fidelidad de esto. Hay una grabación que les compartimos nosotros en el Moodle, que es de Brahms, este pianista, ¿no? Que está ahí tocando. Y también hay algunas del mismo Edison. Bueno, hay grabaciones de algún cantante. Edison lo pensó más que nada como para grabar políticos, discursos de políticos. No lo pensó para la música, pero tuvo un éxito tan grande en grabar y reproducir música que ahí arranca la industria discográfica, ¿no? Fíjense, ahí tienen la fecha, en 1877. Bueno, lo que sigue es el gramófono, que ya se empieza a parecer a un disco, ¿no? Pero que tenía un funcionamiento bastante similar, aunque con bastante más precisión que el fonógrafo, y lo hacía en un disco de zinc en vez de un rollo de cera, que era más durable. Pero sigue siendo un aparato analógico con un pabellón, una púa, que es la que graba y después reproduce, ¿no? Y fíjense cómo tenían que distribuirse las orquestas para grabar, ¿no? Alrededor del pabellón. Este es el micrófono, la oreja que está recibiendo el audio y que lo transmite, digamos, al disco ese de zinc, ¿no? Es interesante que, miren, acá hay, por ejemplo, alguien grabando con un violín y un piano, que el piano, por supuesto, se ponía más lejos, y entonces empiezan todas las técnicas de dónde hay que poner los instrumentos y cómo se corren y qué sé yo, como para que tampoco el audio sea muy, muy saturado, ¿no? Y se grabe bien, con buen nivel, que se escuche todo más o menos. Acá no hay posibilidad de editar, de pinchar, de modificar nada, ¿no? Es grabación, toma uno y quedó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y además era muy caro grabar, muy carísimo grabar en estas cosas. Entonces, por supuesto, todo tenía que estar súper preciso en cuanto al ensayo y a todo eso. Y empieza a haber una profesión, acá no tengo ninguna foto, ¿no? Pero que se llamaba, para los cantantes funcionaba sobre todo,
que era el empujador, se lo llamaba así, que lo que hacía era, con los instrumentistas y sobre todo con los cantantes, cuando empezaban, vieron que a veces colocan algunas notas muy agudas, y esas notas muy agudas son muy potentes, ¿no? Los cantantes líricos sobre todo. Entonces los empujaban, ¿no? Los empujaban para atrás, porque el cantante no se daba cuenta que iba a hacer saturar el audio. Entonces el empujador lo corría físicamente, ¿no? Como para empujarlo de la corneta esa y que no deformara el sonido. Es como una suerte de técnico de grabación actual, ¿no? En vez de manejar faders en una consola y esas cosas, lo que hacía era mover a la persona, ¿no? Bueno, muy interesante tener en cuenta entonces estas tecnologías que hicieron además. A ver, hay que tener en cuenta, la música que se grababa era música clásica en líneas generales, sinfonías, arias de ópera, bueno, por ahí algunas canzonetas empieza a ver, ¿no? Y lo que vamos a ver es que ya en el siglo XX en Estados Unidos se empiezan a grabar paulatinamente lo que van a ser esas músicas en torno al blues, ¿no? Después lo vamos a desarrollar específicamente. Pero el mercado musical del discográfico inicial es de música clásica, y que genera que los compositores tengan, o los editores, tengan que hacer muchas concesiones. Los discos eran muy breves, duraban 5 minutos por cara, por ejemplo, ¿no? 7 minutos. Entonces, una sinfonía, un movimiento de una sinfonía, había que trocearlo en, qué sé yo, 10 discos de esos, o 10 caras, ¿no? Y para que la cara más o menos fuera resolutiva, entonces los editores agarraron una sinfonía de Beethoven, vamos a poner el ejemplo, y con esa sinfonía hacían un disco, o con un movimiento, ¿no? El allegro de una sinfonía. Entonces, los editores tenían que agarrar y empezar a modificar la sinfonía, sacarle compases, inventarle alguna cadencia, cosas así, como para que al final de una cara de esos 5 minutos medio hubiera una cadencia, algo que más o menos cierra, y entonces bueno, doy vuelta el disco y más o menos arranca con otra cosa que sigue, pero que no quedó, que se cortó por la mitad de una frase, ¿se imaginan? Bueno, entonces es muy interesante cómo le meten mano a la música clásica un montón, como para que eso más o menos quede bien en la distribución de, insisto, 12 discos para un movimiento de una sinfonía. Lo mismo la instrumentación, esta exigencia de poner a la orquesta de una manera tan atípica como estamos viendo ahí en las fotos, hace que los compositores reinstrumenten muchas veces sus sinfonías y le metan mano también a eso. Así que bueno, es interesante ver que acá la autenticidad de ese arte sinfónico y no sé qué, se hace añicos porque, bueno, cualquiera le mete mano, la adapta obras de compositores que están muertos, o sea, el compositor quedó en otro rol. Si bien el producto se va a seguir vendiendo en función de esta idea del rol del autor. Bueno, esto como para introducir la unidad, insisto, ¿no? Otro invento fundamental va a ser el de la radio, que también va a difundir la música de una manera inaudita, insólita, y que en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo si bien es un invento del XIX, va a tener un rol crucial. Bueno, pensemos en esta frase de Attali, en cómo la actuación de la música en vivo va a terminar siendo subsidiaria de la grabación fonográfica, en cómo el producto va a ser la grabación y la representación en vivo va a ser más la publicidad de ese producto. Y en cómo, como dice ahí abajo, ¿no? Un medio surgido para registrar ni siquiera la música, la voz en vivo, va a terminar configurando una cosa distinta, porque ya después los discos, y conforme avancen las tecnologías, esto va a ser cada vez más vertiginoso, los discos van a empezar a sonar a discos, no a recital grabado. ¿Me explico? ¿Sí? Sino que las tecnologías van a proponer nuevas formas de producir la música que van a generar una nueva estética, y en donde el recital va a ser una adaptación, ¿no? ¿Con qué me puedo quedar de todo eso como para poderlo presentar? Piensen en un grupo de música popular, ¿no? De música urbana, de rock, de lo que quieran, que por ahí en el estudio sobregraban 10 guitarras, y cuando después, si es un trío, ¿no? Va a tocar en vivo, esas 10 guitarras la tiene que tocar el único guitarrista que va a estar ahí. Bueno, entonces la música en vivo a partir de acá y paulatinamente, cada vez más, va a ser una adaptación de lo que es el disco.
Disco que va a generar el estándar estético, que va a hacer que la gente diga, mirá, che, qué bien, este recital suena como un disco. ¿Vieron cuando el sonido está bien hecho? Bueno, ¿por qué? Porque el disco es la nueva referencia estética, la nueva referencia del objeto musical en el mercado, lo que quiero atesorar y lo que el mercado me quiere vender. Y la música en vivo, bueno, es como el apoyo de eso, como algo secundario. Bueno, espero que más o menos como panorama tengamos alguna claridad y después la seguimos en las clases. Bueno, el martes que viene a la facultad. Nos estamos viendo.